Cordial saludo, mi nombre es Sandra Naranjo, hago parte del Grupo de Investigación, Desarrollo e Innovación Sostenible, GIDIS, de la Corporación Universitaria Republicana. Y para este primer Congreso Internacional de Ciencias e Ingeniería, quiero compartir con ustedes uno de los temas que trabajamos en la línea de gestión del conocimiento, la indexación y las revistas científicas. Nuestro principal interés es mostrar la importancia no solamente de la publicación de los artículos científicos, sino de conocer el entorno en el cual se publican y las implicaciones que tienen dichas publicaciones. Una de las principales formas en las que se divulgan los resultados de la investigación es el artículo científico, y ese se publica en revistas científicas o revistas especializadas. Estas revistas, a su vez, son sometidas a procesos de evaluación y clasificación mediante bases de datos que se apoyan en sistemas de indexación y resúmenes, SIR, y que son dirigidas por entidades de orden nacional, de orden internacional y de carácter particular, expertas en crear indicadores para medir la calidad de este tipo de publicaciones. Esto es lo que se conoce como indexación. En esta presentación que les voy a compartir al final del video, hay una explicación de cómo surgen las políticas de investigación, de indexación en Colombia, y cómo surge PULINDES, que es el índice bibliográfico nacional en el que se clasifican las revistas científicas en el país. Estas bases de datos, a su vez, se clasifican en tres tipos: en bases bibliográficas con comité de selección, en índices bibliográficos y en índices bibliográficos generalistas de citaciones, también llamados índices bibliográficos citacionales. Una de las principales labores de estas bases de datos es hacer disponibles los contenidos científicos para facilitar la accesibilidad al conocimiento y de esa manera también su apropiación social. Las bases bibliográficas con comité de selección son creadas o avaladas por asociaciones científicas, universidades, instituciones académicas o institutos especializados en el análisis de la información científica. Estos constituyen comités de selección que evalúan los artículos publicados en estas revistas y verifican la pertinencia temática, la calidad de los artículos, el cumplimiento de normas editoriales. Entre estos destacamos la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, REDALIC, una base de datos multidisciplinar que abarca temáticas en torno a diferentes campos del conocimiento y es muy conocida en nuestro contexto. El otro tipo de base de datos son los índices bibliográficos, también creados por asociaciones científicas, universidades, instituciones académicas, institutos especializados y agencias que apoyan la actividad científica. Por ejemplo, PLULINDES, que fue creado en 1997 como un índice bibliográfico y se convirtió después en el Mecanismo Nacional de Evaluación de la Calidad y Clasificación de las Revistas Científicas, ¿cierto? Administrado por Colciencias, que a su vez hace parte del Ministerio de Ciencias en nuestro país. Otro ejemplo de un IB es la Biblioteca Científica Electrónica en Línea, EScielo, que fue creado en conjunto por la Fundación para el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, Brasil, y del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, BIREME. En EScielo participan, parte de Colombia, pues, varios países latinoamericanos, y es uno de los IBs más importantes para conocer la producción científica, la divulgación del conocimiento. El otro índice bibliográfico, los índices bibliográficos citacionales, el otro tipo, son índices que, además de seleccionar y clasificar las revistas científicas con base en altas exigencias de calidad científica y editorial, establecen indicadores que permiten medir el impacto de las contribuciones al conocimiento que se hacen en los artículos que éstas publican, usando la citación bibliográfica. Es decir, determinan si el contenido de los artículos de estas revistas se citan en otros, lo que revela la apropiación del conocimiento y la colaboración entre los científicos. Estas bases miden el factor de impacto en el orden nacional, regional y mundial. Colciencias reconoce entre estas bases de datos 49 bases de datos con comité de selección, 8 índices bibliográficos y dos índices citacionales, que son el SCI de Thomson Reuters y Scopus de Elsevier.
Esta es la lista de las bases de datos de indexaciones y resúmenes que conoce Colciencias por su clasificación. Esto se puede consultar en el documento de Colciencias, documento de actualización de los sistemas de indexación y resumen CIR. En esta presentación, lo que está subrayado son hipervínculos a los que se puede acceder desde esta misma. El IBN de PubIndex, que es un tipo de base de datos, es un índice bibliográfico, incluye 275 revistas colombianas que se clasifican en categorías que van de C, B, A2 y A1, siendo C la categoría más baja y A1 la categoría más alta. Estas son las revistas colombianas clasificadas en A1 y A2 en PubIndex. Como podemos ver, son publicados por universidades y también por institutos colombianos, por ejemplo, el de Antropología e Historia. Estas revistas dan instrucciones a los autores para cumplir con esos criterios de calidad científica y calidad editorial, ¿cierto? Que se pueden consultar acá en esta presentación haciendo clic en el nombre de las revistas. Todas ellas indican cómo deben ser presentadas, por ejemplo, las citas a lo largo del texto, la cantidad de palabras o de páginas o de caracteres que deben tener los artículos, el sistema de citas y de referencias textuales que deben usar, entre los que se incluye APA, que es una de las más conocidas, pero también IEEE, también las normas de estilo, la norma Chicago, que son las normas de estilo de la Universidad de Chicago, están como en su edición número 17, y otro tipo de formas o normas para la publicación de los artículos científicos. En el JCR, que es el ranking que emite Thomson Reuters, que es uno de los más importantes, estas son las revistas que hacen parte de, esa base de datos. Todas ellas están en el cuartil 3 o en el cuartil 4. Los cuartiles son una manera de medir la importancia o calidad de las publicaciones y no es realmente algo sencillo. Se toman un número determinado de revistas, por decir algo, 200 revistas en un área de conocimiento. Thomson identifica 236 áreas de conocimiento, por ejemplo, y se divide en 4 grupos. Las que estén en el primer grupo es el cuartil 1, las de segundo cuartil 2, las de tercero cuartil 3 y las últimas son el cuartil 4. Y eso tiene incidencia en la clasificación de estas revistas y en la importancia pues, que va a tener obviamente para las organizaciones y para los mismos países en los que se publica. Estas son las revistas colombianas que están clasificadas en Scopus, en el SJR, en el de Scopus. Como podemos ver, hay 50 revistas clasificadas en Scopus. También pueden consultar esta información haciendo clic en los hipervínculos, ¿cierto? Entonces, de las 275 revistas que están clasificadas en PubIndex, 50 están reconocidas en Scopus y más o menos 15 están reconocidas en el índice bibliográfico, en la base de datos de Thomson Reuters. También se tiene en cuenta otra herramienta que es el H5 de Google Académico, que permite establecer el índice de impacto de las revistas científicas a través del recuento de citas que se localizan en la métrica, en el Google Scholar Metrics de Google. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de revistas publicadas en español
con los índices de H5, de acuerdo con la cantidad de citaciones que reciben los artículos de esas revistas en un periodo de 5 años. Bueno, tanto la clasificación de las revistas en estas bases de datos como el reconocido, pues como las citaciones que reciben los autores, pues obviamente tienen implicaciones en el reconocimiento de unos y otros en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y hacen que las organizaciones, las universidades o incluso los países ocupen ranking en en la investigación y en la publicación de los resultados de investigación. Es importante tener en cuenta que además de las revistas, de las 275 revistas que reconoce Colciencias, pues es la publicación de artículos en estas revistas les dan puntos a los grupos de investigación para, a su vez, ser clasificados y también les dan un reconocimiento a los autores como investigadores. En Colombia, por ejemplo, para ser parte del Índice Bibliográfico Nacional es obligatorio dentro de las políticas de PULINDES pertenecer a varias bases de datos. Y es lo que determina, por ejemplo, una diferencia entre la clasificación C y la clasificación B. Y obviamente las revistas que están reconocidas en los índices de Thomson Reuters y de Scopus, pues son las revistas que se clasifican en A1 y en A2, ¿cierto? Ya vimos que en Colombia pues tenemos una revista clasificada en A1, ¿cierto? Y 10 revistas clasificadas en A2. Es muy importante tener en cuenta conocer la existencia de estas diversas bases de datos, incluida PubLindes, porque permite comprender las condiciones con las cuales se miden y se clasifican las revistas científicas en el país y que estos se ajustan a lineamientos sobre la investigación que son de carácter internacional y global. Y esto lo que pretenden son garantizar una cooperación entre los países para compartir los resultados de los procesos de investigación en aras de facilitar la apropiación social del conocimiento. Hay también cosas que podríamos tener en cuenta, por ejemplo, Colciencias tiene una lista de revistas homologadas a que pueden acceder mediante este hipervínculo. Y son revistas de otros países, ¿cierto? A las que también les dan una clasificación por categoría. Hay algunas revistas, incluso, hay revistas colombianas, por ejemplo, que no están en PubLindes, pero están en Scopus, ¿cierto? O en la lista de Thomson Reuters, y eso también determina, pues obviamente, la calidad de la publicación, aunque no esté en el Índice Bibliográfico Nacional. Estas revistas se clasifican por áreas del conocimiento, la OCDE reconoce 6 grandes áreas, pero por ejemplo, Thomson Reuters reconoce 236 áreas para hacer su clasificación. En la publicación de los artículos científicos es muy importante tener en cuenta esta participación de las bases de datos y el reconocimiento de las publicaciones y de las revistas en las bases de datos, porque estos son realmente los que generan la información con la cual se clasifican todos los diferentes niveles de los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, desde los investigadores, los grupos de investigación, las instituciones, incluso los países. Espero que esta información les sea de utilidad, que pues bueno, les comparto la presentación que es mucho más extensa que la exposición que estamos haciendo. Los invito también a consultar cuáles son esas exigencias que tiene, por ejemplo, una revista en A2 en Colombia, o sea, qué es lo que hace que su calidad sea reconocida en esos niveles, ¿cierto? Y cómo publicar en estas revistas. Estas revistas dan diferentes puntos para los grupos de investigación y para la clasificación de los investigadores. Así que tenemos, por ejemplo, aquí la métrica del CJR, que es el de Colciencias, ¿cierto? Esta revista está ubicada en el cuartil 2, en este momento, coherencia, de acuerdo con el número de citaciones que ha recibido sus artículos en los últimos 5 años.
y en el Google Scholar está clasificado en H5, en la categoría 7, y en el Cielo está clasificado también en 7. Y aquí están las bases de datos que les mencioné, ¿cierto? En los que está clasificada esta revista. Necesariamente para ser clasificada en Colombia debe estar en las bases de datos que reconoce Colciencias, en este documento de actualización de los CIR, pero puede estar en otras bases de datos reconocidas a su vez por, por SJR y por Scopus. Bueno, esto también pues ayuda a entender qué es lo que hace que estas revistas tengan esos niveles de reconocimiento de sus publicaciones y de los investigadores que publican en ellas. Miremos otro ejemplo. Recuerden que los dos ranking en los que se clasifican las revistas a nivel internacional son el CJR de Scopus y el CJR de Thomson Reuters. Veamos, por ejemplo, la revista, veamos estas, recordemos, estas son las 50 revistas clasificadas en Scopus. Y estas las revistas clasificadas colombianas en el JCR. Estas son las que se consideran, los artículos que se publiquen en una u otra base de datos, son los que se consideran artículos top, que son los que tienen mayores reconocimientos en las políticas de las universidades públicas y también bonificaciones y reconocimientos en las universidades privadas. Al hacer una investigación es muy importante identificar la revista en la que puede ser publicada o divulgada los resultados de esa investigación, y es muy importante consultar las revistas científicas en Colombia y las revistas homologadas si publicamos en el contexto internacional. Entonces los invito a conocer estas bases de datos aprovechando esta presentación y espero que este tema haya sido de su interés. Muchísimas gracias por su atención y estaré muy pendiente de sus comentarios o contribuciones y en la medida posible aportar pues otras orientaciones u otros temas que ya hemos desarrollado en la línea de gestión del conocimiento y estrategias de publicación y divulgación de los artículos científicos. Muchísimas gracias.